El inglés es muy bonito y todo requiere seguir una lógica, seguir un patrón. Así que tú sabes de que en Simple Present, en Simple Future, nosotros seguimos las reglas en Positive Way, Negative and Questions. Simple Past no es la excepción, no es la excepción. Así que tú ya conoces cómo hacer preguntas en Simple Present, en Simple Future. Así que te invito a que le pongas pausa a este video y yo sé que estás anotando y en tu cuaderno anota la estructura de cómo hacer preguntas en Simple Past. Partiendo de la información que hemos obtenido de Simple Future en Simple Present, Simple Past no sería algo complicado para ti, ¿ok? Así que ponle pausa al video y escribe la estructura. Ok, bueno, le pusiste pausa al video, espero que ya tengas la estructura en tu cuaderno. Vamos a revisar si lo tenemos igual, ¿ok? Así que vamos adelante. Vamos a ver qué va primero. Primero por questions on did. ¿Por qué? Porque es el auxiliary verb. El auxiliary verb en las preguntas va primero. Luego va subject. Subject, ¿ok? Después de eso ocupamos verb, ¿ok? Verb. Alright. Después, para obtener más información, ocupamos complement. Complement. Y al final, porque esto es una pregunta, nosotros ocupamos question mark. Question mark. Así que vamos a ver de nuevo los examples. Si tú tienes los examples antiguos, así que de nuevo te invito a que le pongas pausa a este video y conviertas las preguntas en Positive Wave que acabamos de ver anteriormente y las conviertas en preguntas, ¿ok? Así que pausa el video, haz la oración en Positive, de Positive a Question, ¿ok? Ok, vamos a ver, ¿tienes ya las 5 oraciones? Vamos a ver cómo las tienes, ¿ok? For example, did I go to the cinema? Did I go to the cinema? Did he take a shower? Did he take a shower? Recuerda también la entonación, ¿ok? Did he take a shower? Next. Did you play soccer? Did you play soccer? Did they have more experience in their job? Did they have more experience in their job? Did Robert travel around the world? Did Robert travel around the world? Ok, entonces hasta este punto, si has podido hacer estas preguntas en tu cuaderno, pues déjame felicitarte. Si todavía no has podido entender la lógica de estas preguntas, mi recomendación es que le des un medio repaso a las clases de Simple Future y Simple Present para que te puedas familiarizar con la lógica de la estructura de las preguntas. En este caso, la única diferencia que tú puedes ver en las preguntas es el auxiliary verb. ¿Por qué? Porque eso nos dice en qué tiempo está la oración. El auxiliary verb que ocupamos en Simple Present es do. Y el auxiliary verb que ocupamos en Simple Future es will. Will. Y en algunas ocasiones ocupamos como auxiliary verb el verb to be. ¿Ok? Para los tiempos de present progressive en hablar de future usando going to. Ok. Excelente. Y bueno, a partir de esto, pues como tú sabes, podemos ocupar las respuestas. ¿Cómo respondemos a estas preguntas? Pues tú ya lo sabrás, ¿ok? Vamos a seguir siempre la lógica de Simple Present and Simple Future. Si decimos yes, subject plus auxiliary verb, que en este caso es did. O no, subject and didn't. Didn't. You can say, o tú puedes decir, you did not o solo did not. Suena correcto, pero suena muy largo. No es tan común decirlo así. Así que lo contractamos.
Y de nuevo, para los indecisos también podemos poner maybe, maybe I did, tal vez sí, maybe I did not, tal vez no. Ok, great. Y de nuevo, aquí volvemos a traer a nuestros grandes amigos. WH words. Siempre pongo, y no sé si te has fijado, el disclaimer o el anuncio use when applicable. Use when applicable, que significa úsalo cuando sea aplicable. Hay algunos WH words que no concuerdan con las preguntas. A veces no tiene nada de sentido que tú pongas un WH word específico para el cierto tipo de pregunta. Tú sabrás la lógica o tú sabrás cuándo responder, ¿ok? Así que vamos a ver unos ejemplos, ¿ok? So, for example, what do you do at home? What do you do at home? ¿Ok? Eso no es una pregunta de yes or no. Eso es what do you do at home. Nosotros responderíamos en simple past usando la estructura positiva de la oración, ¿ok? Next. When do you work in the office? When do you work in the office? ¿Y cuándo trabajaste en la oficina? ¿Cuándo trabajaste en la oficina? ¿Ok? Next. Why did they take a shower that night? ¿Ok? En este caso ya no decimos this night or tonight, porque como estamos hablando del pasado debe tener cierta lógica, ¿no? Entonces hablamos de aquella noche o esa noche, ¿ok? Y para responder estas preguntas, pues obviamente ocupamos la preposición, o bueno, la partícula because. Because. Sí, eso es más de una partícula, es una palabra que significa porque. They went to a party. ¿Ok? Siempre estuvimos mencionando que esas personas se estaban bañando de noche porque iban a ir a una fiesta. Entonces aquí ya estamos explicando algo que ya sucedió y lo decimos because they went to a party. ¿Ok? Ahora, bueno, como ejercicio hemos estado respondiendo preguntas. Al final de cada clase yo te digo una pregunta y tú tienes que responderla con tanto número de oraciones y ahora pues hemos estado usando connectors para que las oraciones tengan sentido y estén conectadas entre sí y tú no suenes como un robot. Ahora te quiero enseñar un ejemplo de cómo puedes responder preguntas siendo aún más fluido. A veces cuando yo te digo, bueno, haz cierta cantidad de oraciones, siempre haces una pausa por entre cada oración, aun cuando ocupas connectors. Entonces te quiero enseñar cómo puedes responder una pregunta de una manera un poco compleja. Vamos a ver qué tal. Vamos a responder la pregunta en simple past. Será, what did you do yesterday? Esa es una pregunta común del pasado. Entonces, vamos a ver cómo podemos responder a esa pregunta. No te vayas a asustar. Jaja. Ok, tenemos mucha información. Tenemos bastante información. Aquí hay alrededor de 10 u 11 oraciones, pero tú no te das cuenta porque no están separadas entre líneas, sino que todas van juntas. Y eso es lo que quiero que llegues a lograr para esta clase. ¿Ok? Que puedas responder de una manera muy fluida. ¿Ok? Y eso es lo más importante. Vamos a responder a esa pregunta. What did you do yesterday? First of all, I woke up at 5 a.m. because I had to work all day. Then I brushed my teeth and I took a shower. After that, I got dressed because I like to be nice for my job. Later, in the afternoon, I drank a cup of coffee since it makes me feel awake. At 5 p.m., I went to the gym to exercise for 2 hours. At night, I visited my parents to have dinner and I came back home at 10 p.m.
to have a good sleep. Ok, esa es la forma que espero que tú respondas las preguntas. No debes de hacerlo rápido. Lo importante es que lo hagas de una manera fluida. Que no te quedes así como que... te voy a leer un ejemplo. Como, first of all, I woke up at 5 a.m. Because I had to work all day. Ok, no, eso no es ser fluido. Estoy hablando lento y bueno, cuando leí el párrafo no hablé rápido. Sin embargo, no dejé tantos espacios en blanco y eso es lo más importante, es cómo estamos hablando hoy en día, ¿ok? Así que si tú tienes o las oraciones para responder, no las hagas separadas entre líneas. Trata de hacerlo todo junto porque es una sola, es la respuesta a una pregunta, pero es una respuesta compleja. Mi recomendación es que ahora que tienes esta respuesta, que está bastante compleja, trata de sustituirlo con tus actividades y une todas las oraciones usando connectors para que todo pueda sonar más fluido. Así que como ejercicio, responde la pregunta: What did you do yesterday? What did you do yesterday? Y puedes ocupar los mismos connectors que están aquí en este párrafo.